Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a seguir compartiendo algunos puntos sobresalientes en la profecía de Zacarías. Vamos a considerar la cuarta visión de la noche, el sumo sacerdote Josué ante el ángel del Señor, y vemos esto en el relato de Zacarías capítulo 3, verso 1 al 10. Leemos Zacarías capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así podemos percibir que la cuarta y quinta visiones están en cierto sentido conectadas, incluso cuando estaban relacionadas con las tres primeras. Estas promesas anteriormente recogidas no solo son del derrocamiento mundial de los poderes gentiles, sino también de la restauración espiritual de Israel a su lugar en la tierra, así como en el favor de Dios. En este último se incluye la promesa de la presencia personal de Jehová en la persona del Mesías, quien morará en medio de ellos y por lo tanto todo el mundo será bendecido a través de él. Decimos que esta es la esencia de las tres primeras visiones. Pero la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Sin duda sugirió a sí mismo en el viento de Zacarías, incluso como lo hizo con Nicodemo, cuando el Señor le dio algunas cosas nuevas a considerar. Y leemos esto en Juan capítulo 3, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Recuerde que Israel había, por así decirlo, perdido su lugar y se hicieron no aptos como siervo de Jehová y como digno de oficiar el sacerdocio. ¿Cómo puede un testigo infiel ser una bendición para las naciones? Deben haber sido las meditaciones en la mente del profeta. El hecho en que estaba era que el sumo sacerdote estaba de pie delante del ángel de Jehová, que implicaría la anterior interpretación, y da la respuesta a sus pensamientos. Por lo tanto, diríamos, la cuarta y quinta visiones nos muestran la manera o la condición de las bendiciones de Israel que las primeras visiones nos revelan. El sujeto del verbo que mostró fue el Señor mismo. Fue el introductor de las visiones del profeta. Josué era el sumo sacerdote que había regresado con el remanente y se asocia con Zorobabel el gobernador, quien era el jefe de la colonia de exiliados de la cautividad de Babilonia. Estos últimos habían estado en la tierra cerca de 16 años en ese momento. Es importante observar en este punto que Josué está ante el ángel de Jehová. Como tipo de la nación de Israel, el énfasis está sobre su título, sumo sacerdote, como lo dice esta declaración y lo demuestra, así como el hecho y el motivo por el gran defensor hace las respuestas a las acusaciones de Satanás. No es en defensa de Josué personalmente, sino por la ciudad de Jerusalén, que tal a menudo en las Escrituras está representando al pueblo y no siempre a la ciudad en sí. También se añade una prueba de esta conclusión en una comparación al verso 3, y leemos Zacarías capítulo 3, verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Esto con el versículo 9. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así será, Dios eliminará la iniquidad de la tierra en un día. Por lo tanto, decimos, es la nación de Israel que está en juicio en la persona de Josué y no el hombre. Él es simplemente el mediador y representante. Nos enfrentamos en la visión de uno de los misterios de la revelación que espera entender las limitaciones de nuestro frágil vaso de barro. La posición de Satanás en la economía de las cosas y de su relación con la tierra y las cosas del mundo y al hombre en general es una de las cosas que no sabemos ahora, sino que esperamos o espera el día perfecto cuando todas las cosas se dejen en claro. Y sobre todo es en su papel de acusador de la humanidad lo que es un enigma. Él ha traído el pecado al mundo, engaña a los hombres permanentemente, llevándolos a la destrucción en su rebelión contra Dios y contra el rechazo de su misericordia, y luego
cuando lo ha logrado y ha logrado su fin, se vuelve y los acusa delante de Dios. Parece que él no odia a la humanidad, sino que odia a Dios, y con esos deseos de arruinar y frustrar sus planes y propósitos de la misericordia para el mundo. En el caso de Josué, no se lee de las acusaciones reales, pero su naturaleza puede deducirse por estas palabras, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La palabra sucio o viles se encuentra aquí. Es la palabra más expresiva en el hebreo para describir la suciedad del personaje más repugnante. Y estas prendas tan contaminadas representan la condición pecaminosa de las personas ante los ojos de Dios. Y recuerda que esta descripción se refiere a la mayoría de las personas morales en el mundo. En cuanto al pueblo de Dios, Satanás podría tratar de impugnar la santidad del carácter de Dios mediante su identificación con la gente como contaminada. Por otro lado, Dios admite que el pueblo es todo lo que él se imaginaba. No niega las acusaciones de Satanás, pero él se niega a permitirle condenar. El que se sienta como juez para condenar o absolver es el Señor, y tenga en cuenta que es el ángel del Señor mismo que defiende la causa de su pueblo. Ellos pueden decir, como dice en Isaías 51, 8 y 9. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, como mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Verso 9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Estas palabras de desafío fueron adoptadas aún más triunfantemente por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Y leemos Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, nadie es quien acusa a los responsables de los elegidos de Dios. Dios es el que justifica. El odio de Satanás y la venenosa actitud hacia la iglesia es tan grande como lo es en contra de Israel. Odia a todo el pueblo de Dios a causa de su enemistad en contra de Dios y su Cristo. Él sabe que un día venceremos y lo arrojaremos para siempre. Así, en Zacarías capítulo 3, vemos: Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? La palabra reprenda es censura en otras versiones. La misma, cuando se aplica a Dios, transmite la idea de extinción y reproche. La misma palabra fue usada por Jesucristo, cuando reprendió al espíritu inmundo y el tal se marchó de su víctima. Y esta es la mejor respuesta que se puede dar a todas las acusaciones de Satanás para con el hombre y dirigidas contra la iglesia o contra Israel. ¿Qué pueden hacer con los que el Señor elige? Cuando el Señor saca nuestra causa, estamos seguros. Los hombres y los demonios tienen que salir del camino. Israel es el pueblo elegido del Señor, independientemente de su desobediencia y aún toda su maldad. Ellos no son peores ni mejores que otros hombres. Es simplemente que Dios los eligió para ser un pueblo especial, un testimonio al mundo de sí mismo y de su fidelidad y poder. Seguiremos meditando en el próximo programa, Dios mediante esta porción de la palabra. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno con su presencia. Amén.